La noche de ayer les platicaba del desbarajuste interplanetario que había desatado la pregunta: ¿por qué esa flor es de ese color? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene ese olor? Ok, me excedí con eso de interplanetario. Debí decir el desbarajuste que en el microcosmos del zapatismo había provocado la pregunta hecha por la joven Rosita a su comandante insurgente Moisés. Aunque creo que es evidente, no sobre el aclarar que la respuesta que el Submoy le dio a la jovencita zapatista fue la misma que tal vez, no sé, es probable, es un supositorio, ha dado combustible al avance de la ciencia desde sus inicios. La respuesta fue no sé. Ahora pienso que seguramente la joven sabía que esa era la respuesta, pero esperaba que el Submoy entendiera que dentro de la flor había una pregunta más grande. El Submoy, ahora lo sabemos porque estamos aquí en este encuentro, sabía que la respuesta no sé no solo era insuficiente, sino que sería inútil si no llevaba a otras preguntas. Ahora él les platicará lo que es, como quien dice, el contexto de la pregunta y de su respuesta. A mí me toca ahora platicarles brevemente algo de la prehistoria de esa pregunta y de esa respuesta. Las artes y las ciencias antes del inicio del alzamiento al interior del EZLN tenían un universo muy reducido y una historia breve. Ambas, ciencias y artes, tenían un motivo, una dirección, una razón impuesta: la guerra. Primero en los campamentos guerrilleros, luego en los cuarteles y después en las comunidades, las artes se limitaban a la música, la poesía y algo de dibujo y pintura, todas con mensajes revolucionarios exclusivamente. Claro, no era raro que de pronto se colaran canciones de amores y desamores, corridos, rancheras y hasta alguna balada de Juan Gabriel, pero eso era en la clandestinidad dentro de la clandestinidad. El cine o la cinematografía tenía como sala exclusiva o VIP nuestra imaginación. Uno de los insurgentes nos contaba siempre la misma película, pero hallaba el modo de modificarla en cada ocasión o de mezclarla con otras. Así fue como vimos el original y varios remakes de Enter the Dragon, con Bruce Lee como en el único papel, porque el compa se pasaba horas explicándonos los movimientos y los golpes. Esto siguió hasta que, con una pequeña planta de luz y un pesado y estorboso proyector de 16 milímetros, vimos una película vietnamita que creo se llamaba Punto de Enlace o algo así, y que por supuesto solo estaba en el idioma original, o sea, vietnamita. Así que con imaginación le poníamos diálogos en español y hacíamos otra película de la película original. No estoy seguro, pero creo que se llama intervención artística. Llamo la atención sobre esto porque creo fue la primera vez que confluyeron las ciencias y las artes en un campamento. Llamo la atención sobre esto porque creo fue la primera vez que confluyeron las ciencias y las artes en un campamento zapatista. Y por las ciencias no me refiero al generador portátil y al proyector, sino a las palomitas de maíz que alguien tuvo bien a incluir en el envío de aparato y la película. Por supuesto que nos atascamos de maíz palomero al grito de comer hoy o morir mañana. Y al otro día casi se cumple la consigna. Desde la madrugada, con una diarrea colectiva, el batallón insurgente entero dejó el paraje como si una piara de jabalíes se hubiera sentado ahí. Nos consolamos después pensando que era una muestra de guerra bacteriológica. Moraleja, tengan cuidado con las consignas. El contacto con los pueblos amplió ese limitado horizonte. En las celebraciones, los compas de los pueblos establecían horarios para el programa cultural, decían, y para la fiesta. Así, en un horario que se fue acortando con los años,
Se declamaban poesías, se leían pensamientos y se cantaban canciones, todas de lucha. Paulatinamente la fiesta fue ampliando su duración y calidad. En ese horario era donde se bailaba y se cantaba lo que estaba de moda en esa época. Las músicas, digamos, comerciales, a su vez, empezaron a ser desplazadas por la producción local, primero cambiando las letras de las canciones, después componiendo también la música. Los bailes cambiaron, de las filas enfrentadas al baile de parejas. Originalmente en los bailes de los pueblos se ponen dos líneas, una de mujeres y una de hombres. Esto tiene ya su razón de ser. Con la línea desplegada de las mujeres, las mamases podían controlar a sus hijas y ver si se escapaban o se mantenían en el balanceo continuo de la del moño colorado. Posteriormente, poco a poco y después de acaloradas asambleas, se permitió el baile de parejas, aunque con el mismo ritmo. Pero la línea pesaba, así que era común ver a una pareja bailando, pero con ella mirando a un costado y él mirando al lado contrario. El teatro o seña era muy esporádico. Los dibujos y pinturas de los periódicos murales de montaña se mudaron a las comunidades, pero los temas se mantuvieron. Si les parece que la actividad artística era rala, la científica era prácticamente nula, porque no creo que cuenten el libro de Isaac Asimov que cargaba el finado en su mochila. Para el contacto con la naturaleza usábamos los conocimientos de las comunidades, es decir, nos limitábamos a conocer hechos sin saber la explicación o explicándonos de acuerdo a los cuentos y leyendas que circulaban en las comunidades. Por ejemplo, el tiempo de lluvia y las etapas de la siembra. Había datos empíricos que indicaban que iba a llover o que no, y estadísticamente funcionaba. En los campamentos de montaña, por ejemplo, cuando los mosquitos aumentaban en número y agresividad, quería decir que iba a llover. Claro, también teníamos barómetros y altímetros, pero los zancudos eran más precisos. Si nos hubieran preguntado entonces cuál era la relación entre los mosquitos y la lluvia, hubiéramos respondido no sé, pero no hubiéramos ido más allá y sabíamos que lo que correspondía era poner los techos de plástico o apurarse a llegar al campamento o al pueblo y no, claro, hacer investigación científica. Lo más científico que se hacía era calcular energía y trayectorias de bala, resistencia de materiales, porque había que saber dónde protegerse de los disparos del enemigo, alinear miras telescópicas, fabricación de artefactos explosivos y lo que se llama navegación terrestre, con el uso de mapas, altímetros y el clisímetro, para lo cual era necesario estudiar lo básico de trigonometría, álgebra y cálculo. Estábamos por aprender a usar el sextante para poder orientarnos de noche, pero no llegamos a tanto. Y no era necesario, porque los compas de los pueblos conocían tan bien el terreno que no necesitaban ninguna máquina para orientarse y podían predecir fenómenos naturales a partir de otros o de usos y costumbres. El mundo entonces estaba habitado por personajes mágicos, con el sombrerón y espaquinté recorriendo los caminos reales, picadas y caminos de extravío, y sentándose con nosotros en los campamentos insurgentes de las montañas del sureste mexicano. En medicina se aplicaban dos métodos fundamentales. Como no sabíamos de la existencia de la cura con cuarzos, el biomagnetismo y cosas parecidas con igual rigor científico, entonces recurríamos a la sugestión impuesta o a la autosugestión. Como no pocas veces no teníamos medicinas, si teníamos fiebre nos decíamos y repetíamos: no tengo fiebre, todo está en mi cabeza, no tengo fiebre, todo está en mi cabeza. A ustedes les provocará risa tal vez, pero el finado Submarcos contaba que él enfrentó varios casos de salmonelosis con ese método. ¿Y funcionaba?, le preguntamos en esa ocasión. Él respondió con su acostumbrada modestia: pues mírenme,
estoy vivo y más hermoso que nunca. Bueno, eso fue antes de que le diéramos muerte. Dios lo tenga en su santa gloria y la Virgencita, ok, eso no fue científico, bórrenlo. Cuando sí teníamos medicina, usábamos el método científico del ensayo y el error. Es decir, alguien se enfermaba, le dábamos una medicina, si no se curaba le damos otra diferente y así. Hasta que le atinábamos a la enfermedad o ella, seguramente aburrida del método, cedía. Otro método científico de cura era el llamado escopetazo. Si alguien tenía síntomas de una infección, le dábamos un antibiótico de amplio espectro. Casi siempre se curaba y, claro, quedaba químicamente puro, con lo mínimo para sobrevivir hasta la próxima infección. Años después, cuenta el finado, los tratamientos médicos que dictaba se basaban en estadística simple. En montaña, por ejemplo, tales y tales síntomas se curan con tales medicamentos en X% de los casos. Si en una tropa de X número de combatientes tantos se enferman con tales síntomas, hay tanto por ciento de probabilidades de que se trate de la misma enfermedad. Una anécdota de montaña, contada también por el difunto Submarcos hace años, puede servir para contrastar con el ahora que les mostramos. Contaba el finado que en una exploración en lo profundo de la selva lacandona, una sección insurgente de infantería quedó lejos del campamento base, viéndose obligada a pernoctar sin más cobijo que las copas de los árboles y las hojas de las plantas. Hicieron una fogata para ver si podían asar una víbora nauyaca, que era lo único que habían podido cazar. El Submarcos entonces no era sub, sino teniente insurgente de infantería y estaba al mando de esa unidad militar. Como era costumbre en esa época, cuando la noche al fin descendía de los árboles y se sentaba junto a los insurgentes, con las sombras bajaban también a sentarse junto al fuego toda clase de historias, cuentos y leyendas que, entre otras cosas, cumplían la misión de mitigar el hambre y secar las ropas que el sudor y la lluvia habían empapado. El entonces teniente de infantería se mantuvo apartado y se limitó a escuchar lo que platicaba la tropa. A uno de los nuevos le había pasado que al andar por el camino de extravío, el roce de las hojas de la planta llamada laj o la ortiga le habían provocado urticaria en una mano y se le había hinchado. Entre doliéndose y quejándose, el recluta le preguntó a otro combatiente por qué o qué tenía esa planta que hacía tanto daño. El veterano, sintiéndose obligado a educar al nuevo, le respondió: «Mira, compa, claro te digo que eso solo Dios y la hojita lo saben». Tal vez por todo esto que les cuento, el finado Submarcos, cuando era el vocero zapatista, abundaba y redundaba en leyendas, cuentos y anécdotas más referidos a explicaciones de la realidad ligadas a la cultura ancestral. Los cuentos del viejo Antonio, por ejemplo. Si el finado era una ventana para asomarse al zapatismo de entonces y ahora es el subcomandante insurgente Moisés, no es que haya cambiado solo la ventana, también lo que se ve y escucha a través de esa ventana. El zapatismo de hoy en las comunidades es cuantitativa y cualitativamente diferente, ya no digamos al de hace 30 años, sino sobre todo al de los últimos 10 o 12 años, que es el periodo en el cual debe haber nacido la niña que se autodenomina Defensa Zapatista. Con esto quiero decirles que si los niños de hace 25 o 30 años nacieron en los preparativos del alzamiento y los de hace 15 y 20 años nacieron en la resistencia y la rebeldía, los de los últimos 10, 15 años nacen en un proceso de autonomía ya consolidado, con nuevas características, algunas de las cuales, entre las que está la necesidad de la ciencia, les platicará el subcomandante insurgente Moisés, a quien cedo la palabra. Buenas noches, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. La ciencia que estamos platicando acá
nosotros las zapatistas, queremos ciencia para la vida. Así como les dijo José el Galeano, nada más es para decir nada más ya, no les voy a explicar más de ahí eso. La ciencia sí la estudiamos también cuando estábamos pues en la montaña, en la preparación. Ya que salimos pues así a aplicar pues la ciencia, o sea la guerra, el matar y morir, nuestros compañeros y compañeras de los pueblos, bases de apoyo, ellos y ellas nos dijeron de otra forma de cómo hacer la guerra sin perder los principios pues de lo que queremos. Entonces de ahí nosotros pues los combatientes y combatientas, lo bueno que fue es que reconocimos que hay algo dentro de nuestros compañeros y compañeras, o sea los pueblos. Y entonces allí empezamos pues a aprender, empezamos a entender y empezamos a conocer que el ser ejército, cualquiera de los dos ejércitos, ejército pues del rico y el ejército del pobre que lucha, es excluyente, porque allí no pelea todo hombres y mujeres y niños. Y en lo que nos plantearon nuestros compañeros y nuestras compañeras es pelear juntos para lograr lo que queremos. Y nos dijeron de que entonces en eso, que el arma de que hay que luchar es la resistencia y la rebeldía. Como se trata de que entonces de que no queremos el mal gobierno, el mal sistema, se trata de que entonces hay que rechazar de todas las formas de cómo nos engañan. Y entonces nosotros, los combatientes, los insurgentes, insurgentas, fuimos aprendiendo la forma de cómo es eso, de cómo hay que hacer eso. Entonces, a nosotros, nosotras, entendimos pues de cómo hay que pelear juntos, juntas, común, como de por sí, como las comunidades hasta ahora viven en común, en colectivo se puede decir. Ahí el sistema, el mal gobierno ahora trata de dividirlo, pero aún no ha podido. Las mismas comunidades se entienden. Por ejemplo, en algunas comunidades hay varios partidos políticos o hay varias religiones, pero están en una comunidad. Si en esa comunidad es invadido un pedazo de su terreno por otra comunidad, esa comunidad invadida inmediatamente se juntan, o sea, se olvidan de lo que son, que es dividido en varios partidos políticos o en varias religiones. Ahí donde funciona, ahí donde no borra lo que significa ser común, comunidad. De allí entonces nosotros empezamos a entender eso, de lo que decían, de lo que nos dijeron nuestros compañeros, compañeras, bases de apoyo, que vamos a tener que pelear juntos, juntas. Entonces, fue mucho más mejor de lo que ellas pensaron.
porque entonces no solo nada más al combatiente pelea, sino todos y todas. Y entonces nosotros, los combatientes, empezamos pues así a trabajar juntos con ellos. Y entonces lo que pasó es de que entonces en esa lucha, en esa organización, se fue creándose la forma de cómo se quiere, de lo que se busca. O sea, quiero decir que de lo que vieron los compañeros, las compañeras, es de que entonces hay que poner en la práctica chiquito lo que se quiere, lo que se busca. Entonces, con su autonomía, con su gobierno autónomo de nuestros compañeros y compañeras, empezó lo que nosotros no sabíamos durante el tiempo pues de la clandestinidad en nuestra preparación. Y entonces entendimos eso, de que ya es la forma de cómo se piensa de que se haga pues el cambio. Y esto, a lo largo de estos tiempos que llevamos durante los 23 años que estamos haciendo pues el autogobernar con nuestras comunidades, la verdad pues es que entonces no tenemos pues así tantos muertos de balazos o heridos o torturados, desaparecidos, de lo que fuimos primero nosotros en el año 94. Con estos 23 años lo que nos mostraron los compañeros y las compañeras es de que hay otra forma de cómo hacerle la guerra al sistema, que no se muera y que no se mata. Pero para eso se necesita organización, para eso se necesita acuerdo, para eso se necesita trabajo y para eso se necesita luchar y poner en la práctica. Ahora vemos con ese arma de lucha que es resistencia y rebeldía, la verdad, el sistema no ha podido hacer nada con nuestros compañeros y nuestras compañeras. Todo han hecho por querer hacer que lo dejen, no ha podido el sistema. ¿Por qué? Porque las compañeras y los compañeros ya lo vivieron durante los 23 años, de lo que ellos lo construyeron. Como bien estaba diciendo pues el subgaleano, nosotros mismos quedamos sorprendidos de que, pero si eso no soñábamos, pero si eso no veíamos. Entonces, porque todo lo que han logrado los compañeros y las compañeras es a través de su pensar, es a través de ver sus necesidades, de lo que se necesita y pensar qué hacer después de que entonces se haya logrado algo, de cómo mejorar o de cómo seguir los pasos para hacer el bien de nuestros pueblos pues. Entonces ahora las mismas compañeras, compañeros hacen la comprobación entre ellos y ellas pues, y las mamás y papás por supuesto que los animan porque no la habían visto pues. Por ejemplo, hay compañeras que ya son
no sé cómo se dice, pues, de esos los que lo ayudan a los doctores, de pasarle como los mecánicos, que ahí va tu pinza, ahí va tu martillo, ahí va tu arro, como se llama, pues, ¿no? Pero las compañeras entonces ahora ya son ellas los que le ayudan pues al médico de pasar pues lo que necesita a la hora de que está haciendo la cirugía pues el médico, pues, ¿no? Ya saben manejar pues así aparato de ultrasonido, que los médicos ya le dijeron de que entonces que ya puede decir, o sea, diagnosticar pues de que sí ya sabe leer pues ya de lo que muestra pues la placa o la foto de lo que saca pues el ultrasonido. Y así muchos otros tipos de aparato ya las compañeras y los compañeros ya saben manejar, pues, de dentistas, de Papá Nicolau y de muchas otras cosas pues así de la salud, pues, ¿no? El área de salud, de laboratoristas, pues, ¿no? Que eso no pensábamos eso. Y eso de que entonces ahora nosotros pensamos y decimos, en 23 años de balazos hubiéramos construido eso, y nuestra respuesta de nosotros, no estaríamos hablando aquí con ustedes ahora, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, científicos, científicas. Si hubiera que es 23 años de balazos, no nos hubiéramos conocido, pues. Pero gracias a su forma de ver, pues, así a nuestros compañeros y compañeras, aquí estamos platicando con ustedes, pues. Tanto que así fue el avance, pues, de nuestros compañeros y compañeras. Claro, se tuvo que separarse, pues, así de su modo, pues, del explotador, del capitalismo, pues, del mal gobierno, para ir creando ellos de cómo la piensan, su libertad, pues, que la conquistamos y que empezamos pues a construir a nuestra manera de entenderlo, pues. Entonces, así es como ahora tienen su educación, tienen su agroecología, tienen su radio comunitaria, hacen sus propios intercambios de experiencias, hacen compartición, pues, nuestros compañeros y compañeras, porque lo que se quiere es la vida. Ejemplo, pues, así como la que nos dio, pues, ya el subgaleano, que le platicamos también a él, eso, por ejemplo, pues, de que se comparten, de cómo que no se muera uno, pues, ¿no? Como el caso eso de una de las preguntas que se daba eso, de que la asan, pues, así, la placenta, pues, así, del bebé, o que lo hierven, pues, ¿no? Con tal de que se logra la vida, pues, pero eso se hace con simplemente una lucha, pues, no hay un estudio real, pues, de que esto es la mejor manera, pues. Entonces, como hay muchas generaciones, pues, ya de que se ha traído ya esto, de la que les decía, pues, al subgaleano, de la culpa de la flor, es que en la educación autónoma zapatista, que tanto se ha avanzado, pues, ya los jovencitos y jovencitas vieron que entonces han aprendido mucho. Entonces lo que pasó es de que entonces empezó a preguntar, pues, el hijo de un compa, y es
hijo de un compa de tercios compa. Entonces le dijo a su papá, porque ya terminó pues su primaria, su primer nivel, le dicen los compañeros en los pueblos. Entonces el hijo del compa le dijo: papá, ya terminé de mi escuela, pero voy a seguir porque quiero aprender más. Y entonces el compa tercio, que es el papá, entonces le dijo: hijo, déjame ver, porque pues todavía se está planeándose el segundo nivel, o sea, la secundaria que se dice, se está planeándose, porque la educación que queremos no van a aprender cosas que no va a servir, sino se necesita que está pensada qué es lo que aprendan para que va a servir. Le dijo el compa a su hijo. Y entonces el chavito, pues así por ahí de 13, 14 años, entonces dice: papá, pero no vayas a pensar de que me vas a mandar aquí en Sidesi, porque en Sidesi ahí se aprende sastrería, zapatería y otras cosas más que bien lo pueden hacer aquí en el Caracol, solo que hace falta que se pongan de acuerdo para hacerlo. Dijo dijo el chavito a su papá. Y entonces el chavito dice: lo que quiero aprender yo es qué sustancia tiene el estafiate y qué es lo que cura eso. Entonces y entonces el compa, pero está presente allí su hijo, pues, que quería que yo le dijera, pues, así que cuándo y dónde puede aprender eso. Entonces pues, yo le decía, pues, que pues déjame ver porque yo no sé. Entonces tan sorprendido que yo me quedé, pues, y eso de que bueno, pues hasta yo me quedé así de que ¿será que se puede aprender? Y entonces platicando pues con el subgaliano, dice: pues eso les corresponde a los científicos, la ciencia, pues, de los que estudian la ciencia y los científicos, pues. Entonces, pero lo que vemos es que entonces ya las generaciones que vienen ya están viendo otra cosa, y lo bueno es de que están pensando, porque el chavito eso que les platico es que en las comunidades hay compartición, como se dice, pues, tanto como le dicen de las 3 áreas, o sea, donde van compañeros y compañeras a intercambiarse experiencias de las plantas medicinales, de parteros y parteras y de hueseros y hueseras. Ahí donde pues el chavito eso escuchó, pues, así de muchas plantas que se habla, que cura tal y tal, ¿no? Pero no se sabe qué sustancia tiene, pues, ¿no? Ahí donde aprendió pues eso, pues. Entonces sus mismos prácticos de lo que hacen, sus mismos conocimientos de lo que hacen, pues así las compañeras y los compañeros en los pueblos, eso va a ir como abriendo pues así experiencias, pero también al mismo tiempo va a ir abriendo pues otras necesidades de querer aprender más, pues. Entonces yo creo que pues escuchando pues ya de lo que se está planteando aquí entre nosotros, pues ojalá de que entonces se vengan pues acá a poner en práctica con un pueblo pues en colectivo
les daría mucho gusto pues así a los compañeros, a las compañeras, para que entonces se aproveche más ese conocimiento, porque con lo poco que tienen los compañeros y las compañeras, que está dando pues ¿cómo les diré? O sea, de lo que se está haciendo, de lo que están construyendo los compañeros y las compañeras, claro lo ven a los otros hermanos, hermanas que no son zapatistas. O sea, por ejemplo, en los hospitales que tienen pues así los compañeros, sus hospitales autónomos, son más los hermanos partidistas que son operadas o operados ahí que los zapatistas. Entonces ahí donde la gente no zapatista, partidistas como le decimos, ahí donde se dan cuenta de que entonces está más mejor de lo que están haciendo los zapatistas. Incluso lo dicen directamente ya, que está mucho más mejor de lo que están haciendo los zapatistas, pues. Pero no solo nada más en eso dan el poco avance que ha habido pues en la salud, los compañeros y las compañeras, sino también ayudan en orientar, o sea, hacer política pues, de que por qué así están engañados, o por qué así están manipulados, o por qué así están dominados, pues, ¿no? Entonces, si hubiera de que hay más apoyo a través de la ciencia, pues entonces habrá más avances, pues, así de los compañeros y de las compañeras, pues, ¿no? Y entonces, eso les queremos decirles pues de que ojalá de que entonces en verdad empezáramos pues ahora aquí con nuestros compañeros y las compañeras en los pueblos a que se vaya viendo pues de que si se pudiera pues que haya pues clases, haya talleres, que haya cosas prácticas pues, porque las y los compañeros lo que ven pues así tan interesante y tan importante para enfrentar pues al hidra capitalista es de que hay que mejorar pues así la salud y hay que mejorar pues así la alimentación, pero para eso se necesita aprender, se necesita ciencia. Los compañeros y las compañeras hacen pues, pero como ya se ha dicho varias veces que es mediante a usos y costumbres pues, ¿no? O sea, se hace la prueba que siembras ahí el maíz, a veces te va a dar, o la calabaza, o el camote, qué es lo que va a dar ahí, porque no hay un estudio de la ciencia allí de que qué es lo que va a dar ahí en esa tierra y qué cosa da aquí en esta parte, pues, ¿no? Es muy, es de mucho sufrimiento, pues, así de cómo es que se vive, pues, ¿no? Y entonces, pero si viera que hay una ciencia, un laboratorio, por ejemplo, entonces ahí sería diferente, pues ya no es cosa de probar, sino es porque ya es porque tiene un estudio científico que es lo que hace falta a la madre tierra esto, o es lo que puede dar aquí esto, pues, ¿no? Entonces, pero así se ve, pues, así se está, hacen sus estudios también, pues así los compañeros y las compañeras, y que entonces de dónde nace esto por la cual estamos aquí, la verdad pues es eso, de que entonces es el estafiate que dijo el chavito eso de que quiere saber cuál es la sustancia
y que entonces ya de ahí eso se vio de que entonces así están los demás pues escuelas autónomas zapatistas que están en otra necesidad de lo que quieren aprender pues así los jóvenes pues, ¿no? Entonces hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, pues los invitamos pues con los compañeros y con las compañeras a que vamos formando pues un colectivo, como colectivo pues que andamos pues las y los zapatistas, y que entonces demostremos después al pueblo de México que el propio pueblo puede crear la forma de cómo vivir, y que no necesitamos a alguien que manipulen pues así a nuestra riqueza o que las expropian lo que es nuestro como pueblo, más que nosotros como pueblos pues, y que para eso necesitamos pues estar juntos con los pueblos originarios y con la ciencia pues de los científicos y la ciencia pues así de los artistas, que vamos imaginando o que vayamos construyendo o que vayamos practicando, y que vayamos demostrándonos entre nosotros mismos que sí se puede, como los compañeros y las compañeras Pasos de Apoyo, que sin más que su propio esfuerzo, su propia resistencia y su propio pensar de ver y crear, imaginar, han demostrado, aunque no sepan leer y escribir y aunque no dominan bien el español, pero en los hechos la tienen. Lo que decimos pues acá, que el sistema acá, el mal gobierno pues de México se ha hecho a un lado pues, y estamos practicando lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos, pero sentimos solos, porque no solo nada más los que estamos explotados pues los indígenas en México, sino están pues los hermanos y hermanas tanto en el campo y en la ciudad pues. Y entonces pero para eso se necesita pues ciencia pues de cómo vamos a tener que construir pues el mundo nuevo pues. Necesitamos, se siente la necesidad pues, tan eso pues así como el chavito pues que platicamos, que siendo chavito ya entonces ya está pensando pues así de que quiere conocer, quiere saber por qué es tan importante pues que quiere saber que por qué es tan importante la sustancia pues que tiene el estafiate, porque tanto escucha en el colectivo pues en la compartición que se hacen las compañeras y los compañeros pues, ¿no? Entonces eso es lo que queremos pues así plantearles, que entonces ojalá nos unamos pues para crear otra forma de ver, otra forma de pensar, e imaginar pues de cómo tenemos que ir construyendo un cambio pues que realmente es el cambio, no nada más el nombre ni nada más de color pues, ¿no? Eso es lo que sería que les podríamos compartir, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas.